Básicamente lo es. Sí, no, básicamente lo estuvimos discutiendo la otra vez, me acuerdo, en diciembre, cuando estuvo todo estaban recién organizándose de cómo se iban a generar plataformas justamente para poder dar a conocer la línea de trabajo de las personas, en qué lista iban a estar asociados, etcétera, etcétera. Pero claro, estaba totalmente recién en ascuas, digamos, estaba en pañales, entonces no se sabía muy bien cómo se estaba organizando. Compañeros, les cuento que Sí, mire, les estamos cuento, transmitiendo. José, sí, ¿Sí? estamos justamente intentando ahora, creo que logramos conectarnos, así que vamos a grabarlo, así que en caso de que haya algún problema, va a quedar grabado igual la conversión y la transmitimos después de todas maneras, ¿vale? Pero Genial. comencemos nomás, José. Ya. Entonces, bueno, saludamos a los compañeros, compañeras que se van conectando, todos nuestros televidentes en este formato visual, iba a decir radioescuchas, pero en verdad son nuestros televidentes, a quienes se van conectando. Bueno, tuvimos una serie de problemas técnicos para poder ingresar a esta conversación. Al parecer Zoom ya nos está cambiando las políticas de transmisión. Así que, bueno, esta vez estamos con Hernán Larrondo y Marcos Elizondo. Ellos son parte de un proyecto editorial, una revista que se llama Caja Negra. Así que estamos con ellos esta vez. Nos acompaña también nuestro compañero aquí, José Candia. Así que un gusto saludarlos y estar en esta conversación hoy día con ustedes. Pues, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Oh, muy bien, José. Bienvenido para todos los que no están, los pantallas evidentes prácticamente hoy en día. Bueno, muchos lo verán en alguna tele, digamos, pero habitualmente en la pantalla del celular o en la pantalla del computador. Los pantallas evidentes. Casi suena como Orwell de alguna manera esto. ¿Eh? No, genial por la invitación y siempre un agrado estar siempre con los esfuerzos que hacemos comunitariamente. Sí, muchas gracias por invitarnos. En realidad es bueno esto de poder ir armando, ¿cierto?, nuestras redes con otros medios que están en la misma parada que nosotros, ¿cierto? Bueno, ahí voy a aprovechar de saludarlos también nuevamente, tanto a Hernán, a Marcos. Aquí nos encontramos aquí por fin, ahí Sí, 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 conversando. sí. Es el estigma de la caja negra ese, es el estigma. El gato negro, podría El decir. gato. Bueno, eso, partamos conversando de cómo nace este proyecto de Caja Negra, cómo nace, cómo lo fueron conversando y madurando, y quiénes son las personas que están ahí atrás de este proyecto de la revista Caja Negra. Uy, largos años nos demoramos en darle cuerpo, digamos, con ideas bien locas que teníamos. Yo antes participaba en otra revista que era El Clavel del Viento, que también es una revista regional, y una vez que termina ese proyecto, alrededor de ahí del 2005, no, 2008 por ahí, no, 2010, un par de apuntes empecé a hacer, que tenía ganas yo de hacer una revista distinta, y lo único que tenía justamente era el puro nombre. El nombre me llamó mucho la atención, que el concepto de la caja negra. Como todos sabemos, de alguna forma, es este aparatito que está en los aviones y que siempre recurrimos a él cuando pasa un accidente. O sea, queremos saber qué es lo que pasó, desenterramos la caja negra para poder saber qué es el audio, qué es lo que pasaba ahí. Y eso pasó en 2012 y nos demoramos por lo menos un buen tiempo en darle un cuerpo. Originalmente intentamos hacer una revista objeto, queríamos hacer mapas, queríamos hacer pantallas, queríamos hacer, ¿cómo se llama?, juegos con la revista. Una Claro. cosa muy extraña, digamos, muy al estilo tal vez como Nicanor Parra hizo la poesía de los objetos, pero entendimos de que era económicamente inviable, y que prácticamente iba a ser una pura revista, que iba a ser manual prácticamente, lo íbamos a tener que hacer nosotros. Así que tuvimos que cambiar un poco el switch y meternos dentro de lo que es un formato más tradicional de revista, más formal en el sentido de revista impresa. Y Aunque, perdón, también tuvimos ahí la idea en ese minuto de que la revista fuera girando, que los textos fueran escritos en distintos ángulos. La idea era que el lector fuera partícipe también, ya que no fuera algo tan tradicional y que fuera como un folletín común y corriente. claro, Eh, Básicamente por eso optamos también por el formato horizontal, ¿ya? Y que nos venía muy bien en el sentido de que podíamos eh,
digamos, desplegar un texto a 2 páginas y quedaba cómodo de leer y podías tener imágenes muy bien definidas. Nos gusta mucho el tema de usar imágenes en todo su esplendor, por decirlo, tratar de no intervenirlas, ¿ya? Hay muy poca intervención en la fotografía que estamos trabajando. Así que surge la Caja Negra y con este pequeño apellido que es la Caja Negra, el testimonio del último instante, que es la revista del olvido cultural, pensando particularmente que la cobertura hacia la cultura, si vamos a los medios de comunicación generales, son ¿cuántos? 5 minutos, que será alguna miscelánea sobre esto otro, sobre algunos eventos, macroeventos que pueden hacerse, pero eso no es el mundo de la cultura, digamos. El mundo de la cultura funciona, parecer ser muy underground, pero que está totalmente activo y al mismo tiempo es multifacético en distintos territorios al mismo tiempo. Y surgió justamente esta idea de ponerle el concepto del olvido cultural en el sentido de tratar de ir rescatando experiencias culturales, experiencias de opinión, principalmente hacia los gestores, digamos, culturales, y que nos narraran y nos contaran un poco su experiencia y qué trabajo están haciendo y cómo lo están desempeñando, siendo que no tenían una cobertura suficiente en los medios grandes de comunicación. Por eso es que está este concepto del olvido, el testimonio, la revista del olvido cultural, de que nos olvidamos de que la cultura se vive de otra forma y se hace también de otra forma. Entendiendo al mismo tiempo que en esta caja negra llega una información que se filtra, ¿ya? Y que al mismo tiempo no sabemos muy bien qué se hace con ella. Por eso es que aprendimos un poco en este concepto del perspectivismo, por eso es que hablábamos de tratar de girar la revista, donde cada lectura, cada instante sea al mismo tiempo distinto. El concepto más bien siempre de la novedad del instante, ¿ya? Que no se repitan siempre las cosas. De ahí también los números siempre tratan de ser distintos unos de los otros, tanto por temáticas como también incluso hasta por formato o hasta por estilo de alguna forma de escritura, tratando de rescatar también lo multifacético que pueda tener la cultura. Hay una gran metáfora entonces ahí en el nombre de caja negra, digamos, de cierta forma, no sé si de muerte, ligándole quizás al olvido o al instante del olvido cultural, pero también del rescate, ¿cierto? Ahí hay como esas dos ámbitos, esas dos vertientes que se pueden identificar al menos en el nacimiento ahí que nos cuenta Marcos. El leitmotiv ahí es la memoria. Todos nuestros números tienen ese sentido, digamos, un poco rescatar la memoria antes del desastre final. Por eso, como tú dices, tiene mucho de muerte, ¿no? Porque es una caja negra. ¿Qué es lo que quedó ahí? Tratando de rescatar lo más posible. Ahora, como dice Marco, la revista siempre es distinta, tiene su vida propia. Hay números que son mucho más poéticos, por decirlo así, otros más académicos, algunos serán más periodísticos. En un principio tratamos de que cada objeto o revista, digamos, tenga mucha diferencia con la anterior. Lo hemos visto con el tema, como decía Marco, también de los formatos. O sea, hubo un número, el número de la crisis social, que era muy oscuro. Ya la revista tenía fotografías muy negras, letras blancas, que fue muy, muy irónica, por decirlo de alguna manera, porque iba rescatando las frases del gobierno y las poníamos ahí en su foto, digamos, mostrando lo absurdo que es la realidad, la distancia de la realidad que ellos tenían. Y la revista siguiente fue blanca, fue muy, ya, y tenía un perfil muy distinto. Entonces hemos tratado de que cada número sea especial en sí mismo. Claro. Y destacando principalmente, creo que hay una intencionalidad no muy clara, yo no lo he podido tampoco dilucidar muy bien, tal vez los psicólogos que nos pueden escuchar pueden aportar, digamos, de ser una revista monocromática, sea en blanco y negro, en tonalidades de grises, ¿sí? Que la realidad no es tan en colores como se pinta, como la queremos ver, y a veces enfrentarla en términos monocromáticos nos podemos observar la mayor crudeza o la rudeza o incluso una estética totalmente distinta de nuestro diario vivir, digamos, que son nuestras calles, que son nuestros vecinos, que son los lugares comunes que igualmente compartimos y los fotografiamos. Se fotografía por lo menos Ricardo ahí, que es nuestro tremendo fotógrafo, Ricardo en general,
que nos aporta gratuitamente su trabajo ahí, que es maravilloso fotografía y que tiene ese acierto justamente de salir a la calle y al mismo tiempo sin pretenderlo mucho, digamos, el primer volumen sale en noviembre del 2019, no, miento, sale antes del 18 de octubre, sale en otoño, Sí, julio, sí, no, el primer julio número, del 2019, pensando justamente en toda esta cosa de los movimientos sociales, tratando un poco de meter en eso, y viene justamente después del 18 de octubre, y la revista pasa a ser casi profética desde ese punto de vista, digamos. O sea, todo comienza a ser un testimonio en la instantaneidad de la calle, que la calle es instantánea, digamos, nada permanece para siempre en la calle. Los murales, los rayados que estaban del 18 de octubre hasta ahora ya pintaron todo, podemos verlo en todas nuestras ciudades, Plaza Italia también la pintaron entera, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque pareciera ser que la cultura se hace de esa forma instantánea y que la memoria, como bien decía Hernán, que se sitúa sobre fragmentos de instantaneidades, digamos, casi como si fuera una cinta de cine, donde juntamos los fotogramas y después nosotros armamos un cuento y lo interpretamos de acuerdo justamente a lo que nosotros queremos leer. De ahí tal vez tenga esa intención bien monocromática, que es enfrentar una realidad con colores grises al mismo tiempo, pero al mismo tiempo con colores un poco más prístinos, ¿no? Sacándole tal vez los colores, con los colores tendemos a perder el foco justamente central de lo que queremos justamente mostrar o dirigir la intencionalidad. Tal vez por eso blanco y negro parece que tiene una intención, y aparte que estéticamente es hermosa, digamos. Casi ya no se hacen revistas en términos monocromáticos, excepto los cómics. Y esa era un poco también la idea, un poco también ir juntando distintos tipos de formatos dentro de lo que es la misma revista. Claro, recién nos comentaban ahí un poco bueno, yo la revista que he visto, lo primero, digamos, que a uno le llama la atención son las fotografías que ahí nos comentaban recién, que son de Ricardo General, ¿cierto? Entonces, sí. son muy bellas, son súper características también digamos, de la calle, de las expresiones populares que han existido aquí en nuestra comuna, en nuestra región. Y si nos pueden contar a propósito de eso un poquito, ¿quiénes componen, digamos, este proyecto? Pues, ¿han ido evolucionando, me imagino? Quizás se han incorporado, se han salido personas, porque nos contaban que es un proyecto que nace en el 2012, entonces ya digamos que hay un amplio recorrido, digamos, ahí de personas, imagino. Sí, Mira, nace el 2012, pero nos demoramos harto en el 2018 recién en concretizar. Imagínate lo que se demoró un proyecto. Tal vez lo que más nos demoró fue encontrar un diseñador, digamos. Preguntamos 3, 4 diseñadores, se nos corrieron todos, muchos no entendieron el proyecto, otros se rindieron y afortunadamente conseguimos justamente Jaime, me olvidé el nombre, Jaime Araya, Jaimito Araya, que sí. es un estudiante de diseño de la Universidad de La Serena. Me lo recomendaron los profes y súper bajo perfil el Jaimito, y se entusiasmó al tiro y ya con él comenzamos ya a avanzar particularmente ya el proyecto mismo, digamos, que tal vez el gran sitial es el diseñador, digamos. Nosotros aportamos bastante chamullo de ideas y él es el que las concretiza, digamos, él tiene esa magia de poder hacerlo. Jaime egresó ahora, ya es diseñador, así que si alguien lo quiere Eso este año, sí, contactar, sí, 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 sí. ubíquenlo, es muy bueno. De hecho, nos esforzamos de que llevarlo al límite, porque al principio los primeros diseños que Jaime estaba haciendo eran de una revista como muy, muy estándar, muy tradicional, ¿ya? Y nosotros le decíamos, no, si acá en este lugar tú nos ves viejos nosotros, pero aún así puedes crear, digamos, ¿no? ¿Ah? Y juégatela, arriesgate, ¿ya? Y Jaime lo hizo, digamos, y ha ido haciendo unos diseños espectaculares que le sacan mucho brillo también a la fotografía que tiene Ricardo, pero además ha ido agregando ilustraciones propias. Y hay una revista, creo que es el tercer número o el cuarto, que tiene fotografías de Jaime también, que la portada es Claro, el fotografías de cuarto de la Jaime, pandemia. El de la volumen cuarto fue pandemia, el de la pandemia, sí. claro. La de la distopía, en realidad, que le pusimos. Distopía, sí. Y ahora último, se nos incluyó en el equipo de diseño a Pablo Vélez, que es un joven que está haciendo práctica
y está A él trabajando sí lo con estamos nosotros. explotando, a él sí que lo estamos explotando. A todo practicante parece que se lo explota en ese sentido. No, Pero no, muy grato, muy buena pero técnica, súper muy, creativo. muy buena persona y tiene ahí hartas ideas, entonces se ha complementado ahora con Jaime y en la última edición él hizo un par de textos, los diagramó él, los diseñó él, como su primera actividad. Y el próximo número le irá a tocar un poco más de trabajo también. Somos poquitos, la verdad, pues yo con Hernán nos conocemos desde que yo llegué aquí a estudiar del sur, del 90, llegué acá a estudiar a La Serena, y ahí nos encontramos con Hernán y hicimos buenas juntas, cada uno buscó rumbos por aquí y por allá, y al final terminamos igual reunidos en esta caja negra media extraña, y que estamos sacando a flote un par de ideas. ¿Somos cuántos? Somos 5 ahora, si incluimos a Pablo, somos 5. Claro, en el equipo, digamos, editorial en sí mismo, porque hay muchas personas que escriben textos y que han ido repitiendo también textos que han participado más de un número. eh, en general se suman según el tema. Entonces nosotros definimos, creemos nosotros que somos quienes definen el tema, porque en realidad al principio dijimos esto es una revista cultural, nosotros decimos vamos a hacer esto, esto, otro, y de repente te das cuenta que la actualidad te invita, te obliga a ir a otros lados. O sea, lo que fue la crisis social, lo que es el tema de la distopía, lo que es, todos esos que han sido temas un poco más políticos y sociales, digamos, se nos impusieron, no es que nosotros lo hubiéramos tenido desde el principio en vista. Y según los temas vamos diciendo, no, mira, en este número vamos a trabajar de tal cosa y podemos invitar gente y vamos viendo quién se suma. Entonces... Sí, lo interesante son los colaboradores, justamente las personas que escriben, los chicos y las chicas que escriben. Nosotros damos una especie de como de formulamos un tema muy general, tratando de abarcar lo más globalmente, digamos, una idea, pero que cada uno hace un filtro dependiendo de sus propios intereses, dependiendo de sus propias perspectivas, dependiendo de sus propios gustos. Si algunos escribirán sobre comida, sobre política, otros sobre arte, y todo refiriendo justamente hacia la temática central, lo cual hace una revista muy dinámica desde ese punto de vista. Los textos en ese sentido no son tan monótonos, no hablan de lo mismo, a pesar de que la temática es la misma. Entonces se hace una revista bien dúctil desde ese punto de vista. Y tal como decía Hernán al principio, va a depender mucho del estilo de cada uno. Algunos son más poéticos, otros más literarios, otros son más académicos, otros son más políticos, otros son más concisos. Va a depender mucho justamente de cómo también nos pilla el estado de ánimo al momento de escribir. Yo creo que también eso es importante. Y eso se respeta bastante dentro de lo que es la edición, digamos, finalmente de la revista. Entonces, dale, Pepe. Dale nomás. Sí, pues respecto a lo editorial, pues cómo nos podían contar un poco respecto a los temas que han ido profundizando. Igual dijeron recién respecto al que el contexto lo ha llevado a poner ciertos temas. Y no sé, pues un ejemplo, una de las últimas entregas que hablar sobre el olvido cultural, la Sociality Box. ¿Qué balance ustedes hacen al momento actual, al estado actual que tiene el arte, el arte y la cultura en estos momentos? Oye, me pregunta de debate político prácticamente. Fíjate que esa figura de la Society Box, esta sociedad encajada, tiene que ver un poco con esa imagen. Fue una editorial que se me ocurrió hace el año 2012 justamente, un poco con mucho descontento con respecto a la misma sociedad chilena, de que estaba totalmente encasillada, de que no había mucha dinámica, que cada uno seguía sus roles, sus papeles, no había mucha creatividad ni imaginación, y surgió esta figura en función de cómo poder generar una suerte de crítica en la editorial, porque tratando de darle un cierto sello discursivo, digamos, a la revista, buscando ciertas líneas para poder identificarla o distinguirla de otros tipos de formatos de revista. Y surgió esta idea justamente de la Society Box en función de este olvido cultural, entendida particularmente en cómo nos olvidamos nosotros mismos al estar tan encasillados en nuestro trabajo, en nuestras labores diarias, que nos olvidamos de mirar un poco al vecino, nos olvidamos de mirar nuestra comunidad, y entendemos ahí que hay una mayor diversidad y una multiplicidad de elementos que nos constituyen de alguna forma.
Entonces surge esta figura de la Society Boss como una crítica social muy, muy tenue, sin duda, pero que al mismo tiempo pareciera ser que va a marcar todas las editoriales en función de cómo estamos leyendo los temas de la contingencia. Un poco lo decía también Hernán. No es que nosotros hacemos la revista, particularmente la revista se va haciendo en la medida en que vamos viviendo nuestra historia cotidiana, digamos, y los avatares históricos y sociales que estamos en los últimos años aconteciendo, digamos. Entonces, frente a un 18 de octubre, era casi impajaritable el tener que hacer una revista en función de eso, o sea, hubiera sido una ceguera total y un olvido total, digamos, de no hacer eso. Y lo comentaba un poco tras bambalina hace un rato atrás, o sea, fue la única revista regional, y no sé si nacional, ¿no?, que se abocó particularmente a tratar de registrar lo que pasó en la calle justamente con el 18 de octubre. Como pareciera ser que esa historia se olvidó, digamos, hoy día ya nadie salta, ¿ya? La chica ahí en el formato, la foto es maravillosa, que está ahí justamente frente a no sé cómo se llama ese centro neurálgico, particularmente como Plaza Italia Serena, pero no El es... Los bandejo bomberos, central. los Eso bomberos, le- Claro, claro. Sí, en el frente a los bandejo bomberos, central de la digamos. avenida Dieguitas. Avenida Diaguita, sí, Avenida Diaguita. Y surge un poco desde ahí, desde esa instancia de que esta sociedad encajada, del tratar justamente de esperar de que se desfonde de una otra forma esta sociedad y comenzar a crear distintas posibilidades. Y fue justamente lo que pasó el 18 de octubre y lo que ha estado pasando también en pandemia, con todos estos movimientos también, tanto políticos, culturales, sociales, virtuales, tecnológicos, que cada vez ya son pan de cada día, digamos. No podemos hacer la vista gorda ya. Sí, en el último número decidimos hablar de políticas culturales o de la inexistencia de políticas culturales, ya que acá Claro. en Chile no. ¿Ah? Enfocando un poco, ver qué estaba pasando, como preguntabas tú, José, porque los artistas, los gestores culturales han tenido un año muy difícil, ¿cierto? Se cerraron todas las puertas, digamos, ya no podía salir a tocar, no podía hacer eventos, lo vieron muy complicado y la mayor subsistencia ahí yo creo que fue por los que tenían algún trabajo extra en educación, pero los artistas por sí mismos era muy difícil sobrevivir este periodo. El Estado y el gobierno no hizo nada, digamos, ha sido muy, muy lento en reacciones, ha sido una desidia brutal, un desinterés, ¿ya? Cultural, como decíamos. Inoperante total, o sea, Como- es una ingobernabilidad absoluta. No hay gobierno para la cultura en ese sentido. O sea, le quita el presupuesto, nadie sabe quién, que la ministra no aparece nunca, sabemos la existencia de un Ceremi cuando sale a reclamar por un mural en Valparaíso, pero antes de eso nadie sabía siquiera que existía. Entonces, muy abandonados los artistas. ¿Sí? ¿Y qué se hace? ¿Cómo podemos revertir esto? O sea, no es una tarea fácil, ¿cierto? Nosotros hicimos en este número una entrevista. Nuestra primera idea siempre fue tener una entrevista central en todas las revistas y eso fue cambiando. Pero en esta ocasión logramos tener una entrevista a la Claudia Hernández que fue bastante extensa. ¿Ya? Somos buenos para conversar, entonces estamos semanas transcribiendo. 1 hora y media la entrevista, se imagina. O sea, tiene 20 páginas la entrevista, una cosa así. O sea, Entrevista de las buenas. claro. Claro, claro. Tratando un poco de mostrar que hay actores culturales importantes en la región y hay que visualizarlo. Eso es como nuestra primera premisa, digamos. Escribieron también, escribió un músico, el Alonso Gabriel Faría, Gálvez. Sí, Gabriel Gabriel Gálvez. Galvez, ya que tienen ahí sus visiones también. Se Es incorporaron chicos interesante. también de comunidades originarias, mapuche, aymara, o sea, perdón, Dieguita también. La Carolina Herrera también estuvo escribiendo ahí. Sí. Vale, Sí, entonces,
Y ustedes, digamos, desde eh, este balance, digamos, del arte, de la cultura que nos comentan, digamos, que prácticamente existe una ingobernabilidad y cómo nos plantea Marco, una extinción, digamos, al menos desde la intención del Estado de promover la cultura, ustedes han tenido que adaptarse, por cierto, como revista, digamos, como todos los espacios, este mismo espacio, digamos, de radio, estamos ahora en este ámbito digital. Si nos pueden contar un poquito como de los desafíos que les plantea a ustedes, digamos, esta pandemia, este contexto, lo que se pierde, lo que se gana bajo esta plataforma. Bueno, nosotros fuimos mutando, o sea, nuestros primeros números eran impresos. Ya sacamos 3 números impresos y luego ya por motivo de pandemia dijimos que lo estábamos distribuyendo de manera gratuita. Después dijimos, ¿cómo los vamos a repartir? Es como absurdo imprimir algo que vamos a tener ahí las cajas en la casa, entonces optamos por seguir solo con el modelo digital en PDF que está a descarga en nuestra página web, rogando que en algún momento podamos rescatar estos textos y volverlos a esta forma análoga que nos gusta tanto a nosotros. A lo mejor Marcos decía hacer una recopilación, ya no sacar todo, pero a lo mejor es una recopilación y poder imprimir. Pero bueno, en este minuto nuestro desafío es subsistir. Ya como cualquier medio independiente, ¿cierto? El financiamiento siempre es escaso, autogestionada la revista. Entonces, ese fue Sí, nuestro primer por extraño que desafío. parezca, un poco complementando lo que dice Hernán, que hay una mayor virtualidad, una mayor posibilidades de poder abrirse al mundo, digamos. Aún así, la revista tiene muy pocos seguidores, tiene muy poca distribución internamente, digamos, en términos virtuales, y eso estamos tratando un poco de ver qué estrategia podemos utilizar para que lleguen a una mayor cantidad de personas, digamos. Entonces ahí también hay una suerte de flojera o inexperticia parte nuestra en términos de Instagram, de meterse en otro tipo de plataformas para hacer circular y mover un poco, mostrar todo lo que es el trabajo que estamos haciendo detrás. Porque Ahora, cambia el público. Es muy distinto claro, el público que tiene la revista en la mano, que lo está leyendo, que se da el tiempo de leerla, ¿ya? Porque lo primero que hace alguien cuando recibe la revista es la ojea, ve el diseño, la fotografía y como que, y ahí te comenta en el minuto, y después ya se toma su tiempo para leerla y te va comentando un poco los textos. Pero, claro, en esta versión más digital, no nos hemos podido un poco despegar todavía. Nos falta ese trabajo que dice Marco de community manager, por llamarlo de alguna manera, que nos ayude a entrar a ese nuevo público. sí, Claro, eso ha dificultado un poco y puede que sea por parte de nuestra propia inexperticia, digamos, que nos pilla ahí todo el cambio análogo tecnológico a nosotros, estamos en los cincuentones nosotros ya, entonces ya estamos ya medio obsoletos en la cuestión. No nos quedamos en cuanto a creatividad, pero nos pilla la máquina en cuanto a la tecnología. Pero al mismo tiempo no le hacemos el quite. Lo que pasa es que a veces por cuestiones de trabajo, de pega, tenemos que estar privilegiando, como es auto todo gestionado, tienes que hacer otro tipo de cosas también para poder subsistir. Y la revista, de alguna forma, un poco como decía Hernán, es tratar de sacarla en sus tiempos, ya estamos medio retrasados con los números, pero tratar de ir sacándola justamente cada 3 meses, puesto que sale estacionalmente. Son 4 revistas al año. Estamos construyendo el 7º número, vamos a cumplir 2 años, lo cual no deja de ser, digamos, por una revista nadie daba una chaucha por nosotros, y por cosas mágicas de alguna manera, por cosas al mismo tiempo casi místicas de la cuarta región, se van juntando, se vamos haciendo colaboraciones, la gente va participando y se va moviendo, y eso nos va entusiasmando también cada vez más, digamos. Y tal vez ese vínculo más bien de colaboración, más bien comunitario, es un poco lo que nos insta a seguir dando la posibilidad a que la gente se exprese, se escriba y fomentar la lectura. Yo creo que también es importante, yo creo que eso es relevante. Una revista es un fomento lector, digamos, que cada vez, más allá de ser un formato pequeño, digamos, pero cada vez leemos menos. Yo creo que la revista tiene que ver un poco con ese esfuerzo de no olvidarnos justamente de que hay distintas formas de expresión, y una de ellas es el lenguaje que podemos escribir, y eso es importante, digamos, rescatarlo sin duda.
Sí. Bueno, han llegado un par de saludos a través del Facebook Live y le recordamos que estamos aquí con nuestros amigos de Caja Negra, la revista Caja Negra, Hernán Larrondo y Marcos Elizondo, y conversando al respecto del proyecto, la revista Caja Negra. Bueno, vamos con los saludos que han ido llegando a través del Facebook Live de la Radio Popular La Revuelta. Bueno, dice Marcelo Muñoz López: un gran abrazo, querido Marcos. Un gran gusto escucharte luego de tanto tiempo. Siempre es grata tu presencia. Nuestro compañero ahí, Rodrigo Mundaca, dice: larga vida a la revista Caja Negra. ¿Qué conclusiones sacan respecto a la importancia de la cultura tras la pandemia y la revuelta popular? ¿Qué velos se han corrido a partir de ello, según vuestro análisis y la experiencia en torno a la revista? Rockwell Radiante, un gran saludo para ahí a nuestro amigo. Qué buena conversa, compas. ¿Podrían decir la página web? Que llegué un poquito tarde. Y ahí después Rodrigo ahí le respondió, le envió el link de www.revistacajanegra.cl. Constantino Guerrero Rodríguez dice: un saludo fraternal al compañero Marco. Oye, Héctor puro amigo tan... Héctor Maturana, Héctor Maturana, saludos a la revista y a sus integrantes. Nuevamente Constantino dice: es necesario que se retome la revista Caja Negra con más fuerza. Eso ha sido los mensajes que han llegado hasta el momento, así que les pedimos si quieren mandar más saludos, algunas preguntas, aquí a los compañeros de la revista Caja Negra, que lo hagan a través del Facebook Live de la Radio Popular de la Revuelta. No, se agradece siempre a Marcelo, a Constantino, a Rodrigo ahí. Nos pillamos de vez en cuando. Con Rodrigo estuvimos justamente en el lanzamiento de la revista ahí en el bar de Lucila, así que no me equivoco, ¿no? Sí, pues. Exacto, sí, pues estuvimos compartiendo ahí con Rodrigo. Sí. El José también estaba, ¿sabes? Sí, estaba el José, sí. Ahí estábamos todos. Estábamos entonces, ahí el Rodrigo dejaba plantear una pregunta, digamos, desde el ámbito de la cultura, en tiempos pandémicos, como desde su experiencia, porque qué cambios, digamos, porque, a ver, ustedes nos planteaban recién que la revista con este concepto, digamos, de la caja negra parte desde un olvido cultural, ¿cierto?, en Chile, como desde un reconocimiento de esa realidad, intentando hacer un rescate. Después tenemos, bueno, un largo olvido cultural, digamos, la revuelta, y después, digamos, pandemia. Entonces, me imagino que también la revista ha experimentado, digamos, distintos cambios en su contenido a partir de la situación social y política vivida. Entonces, no, como recién nos contaban, no, es ineludible, digamos, lo que ocurre. Más allá de los lineamientos que uno pueda fijar en la revista, la realidad siempre puede más, ¿cierto? Entonces, como, ¿qué, digamos, balance hacen ustedes desde el quehacer de la revista? Por lo menos lo hemos conversado harto con Hernana. Encontramos que la revista de repente se hace chica, ¿no?, para la cantidad de elementos que hay que comenzar a discutir, que hay que comenzar a escribir. Uno de los elementos, respondiendo un poco a la pregunta de Rodrigo, ¿qué es la política? Digamos, hace falta una revista de política, un programa de política contundente, cototo, digamos, con buenas opiniones, sobre todo pensando, lo conversamos siempre con Hernán, en que hace cada vez más falta un proyecto político real, digamos, no solamente meras candidaturas en función de eventos, digamos, políticos. Hace falta un proyecto político. Y mi idea siempre, desde hace un tiempo atrás, digamos, es comenzar a construirla desde la micropolítica, desde las propias comunidades, no pensando tanto en términos macropolíticos, transformando todo lo que tiene que ver con los conceptos de partidos políticos, comenzar a reformular de alguna forma cómo tratamos de organizarnos y cómo estas formas nuevas de organización, subalternas se le dicen hoy en día, ya son capaces de poder generar una plataforma
suficientemente sólida como para poder generar una propuesta o un proyecto político e histórico un poco más contundente, digamos. Que es un poco lo que hace falta, digamos. Pareciera ser que tratamos de rehuir esa discusión porque nos quedamos más bien en la contingencia. Pero aquí pareciera ser que, por lo menos en términos políticos, sociales y culturales, necesitamos comenzar a pensar en términos de, por lo menos más a largo plazo, de aquí a 5 a 10 años, digamos, más allá de tener que responder a las instancias justamente concretas que estamos habituados a vivir, digamos. Pero pareciera ser de que nos dejamos conquistar mucho por la contingencia más bien concreta, local, y olvidamos un poco un proyecto más a largo plazo. Y creo que esa es una deuda que habría que comenzar a construirla, digamos, ¿eh? Indistintamente de los grupos que podamos conformar. Tal vez esta suerte de micropolítica, de que cada uno hace su grupo de acuerdos e intereses, ha generado una enorme cantidad de perspectivas, algunas muy imaginativas, muy novedosas, muy creativas, pero falta a veces un soporte de alguna forma que tienda a unificar, una idea que tiende a aglomerar de alguna forma también un proyecto un poco más, no digo más serio, sino que digo un proyecto más contundente, ¿ah? Que sea un proyecto un poco que tenga una propuesta de alguna forma en que podamos sumarnos de una manera no tan particular, sino que también un poco más comunitaria. Y creo que desde ahí creo que hace falta una discusión un poquito más en avanzada, más futurista, más que presencialista. No sé cómo tú lo ves, Hernán, en ese sentido. Aquí ya pueden ver por dónde van a ir los próximos números de la revista. en, en el, en el siguiente estamos viendo el tema de las comunidades que se han ido formando ahora a raíz de esta misma situación de pandemia, en la que ha cambiado la forma de trabajar y de comunicarse. Entonces, nosotros que somos de una generación, como dijimos recién, analógica, ¿cierto? Estábamos ahí en el intercambio entre lo analógico y lo digital. Todavía decimos, mira, esto es la realidad virtual, esto es una comunicación virtual. Y los niños que nacen ahora, ellos juegan y no dicen voy a jugar virtualmente o voy a jugar, sino que juegan. No tienen esa división del mundo. Y nosotros sí. Entonces empezamos a analizar eso y a ver cómo habíamos ido cambiando en este periodo de pandemia, y es lo que estamos trabajando un poco para el número que viene. ¿Ya? Por una parte tiene una ventaja para nosotros, que pudimos hacer un montón de entrevistas que a lo mejor en vivo, digamos, presencialmente no íbamos a poder hacer, por los tiempos, por coordinar, porque hay gente que está más lejos y todo. Entonces ha tenido ahí una ventaja para nosotros en este momento. Y nuestro siguiente número va por ahí, por el tema de estas comunidades, ¿ya? Y un poco más allá vamos a ir avanzando también con el tema de esta visión política que les contaba Marco recién, que está ahí, todo, es medio líquido todavía, ¿no? No lo tenemos, Sí, nos está dando vueltas, pero no está definido. en toda Latinoamérica nos alaban el hecho de estar creando una constitución, digamos, que ojalá Argentina pudiera tener esa instancia, Brasil, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Y nosotros no nos creemos el cuento, digamos, nos vemos un montón de problemas, vemos un montón de límites, digamos, puesto que lo estamos viviendo en términos carne propia, digamos. Pero parece ser que nos falta un convencimiento, tener un poco más de fe en la política. Es extraño, digamos, hablar de fe en la política hoy en día, que está totalmente desprestigiada, lo mismo que la religión, etcétera, etcétera. Pero creo que hacen falta nuevas ideas con respecto a pensar las estructuras políticas sociales, digamos. No podemos estar siempre a lo que los demás digan, ¿no? Y creo que el arte tiene esta constitución justamente de ser rebelde por sí mismo, digamos, de ir en contra de aquello establecido. Comentábamos recién lo de Mon Laferte, más todo este movimiento de ultraderecha que se está instalando, no solamente a nivel de América Latina, sino que a nivel mundial, que hay que comenzar a leerlo también de una forma también un poco más crítica y a comenzar a tener una resistencia un poco más contundente, digamos, no solamente en términos emocionales. Entonces necesitamos elaborar un discurso político un poco más fuerte y más elaborado también tampoco tan elevado, sino que tiene que estar construido también desde las plataformas comunitarias.
No sé si Caja Negra será un espacio para poder permitirse esa libertad, pero sin duda que el número que viene ahora en otoño, que después de este número que hagamos sobre neocomunidades o nuevas formas de organizaciones sociales, probablemente va a estar destinado a lo que es la operación, este concepto de la elección constituyente, digamos, y ver un poco, sacar ciertas consecuencias de qué es lo que ha pasado, de alguna forma. No lo vamos a hacer antes de la elección, sino que va a ser post-elección, y ver qué nos trajo un poco esta ola, digamos, este maremoto que más allá de quién salga electo, que probablemente va a haber una enorme cantidad de críticas de las personas que van a estar electas por lo que comentábamos hace un rato atrás, del sistema mismo político de elección, que está todo un poco de alguna forma acomodado en función de los grandes poderes hegemónicos, digamos, pero que de otra forma estamos ahí haciendo una suerte de resistencia, y creo que la cultura tiene que ver con ese concepto de resistencia, pero, ya deberíamos dejar de ser tan defensivos, deberíamos ser también mucho más ofensivos, o sea, más vanguardistas, y creo que ahí tenemos que comenzar a construir plataformas más sólidas justamente en términos históricos sociales. Yo creo que ahí hay cosas más relevantes que se pueden hacer. Hay que hacer un trabajo, sin duda, que sin olvidar las bases. Creo que es importante eso, por sobre todas las cosas. Justamente les quería preguntar, a partir de este reconocimiento que plantea Marcos, digamos, de la necesidad de la creación de un proyecto político popular, digamos, propio, ¿cierto? Más allá de lo que ocurre en la institucionalidad o lo que las élites promueven, digamos, para darle una salida a esta crisis político-social, en esa construcción de un proyecto popular del pueblo, digamos, autónomo. ¿Qué lugar o cómo encaja estas iniciativas culturales como la revista Caja Negra? ¿Cuál es el rol digamos, ustedes reconocen que juegan, digamos, ahí tan solo la resistencia, como nos planteaba recién Marco, o cómo se dé una perspectiva ofensiva, digamos, desde la cultura hacia la construcción de un proyecto político autónomo? Hernán. Hay que pasar la pelota. Cuando me voy a hacer cargo de la pregunta, pasáis la pelota. Voy a tomar agua, sí. Mira, yo la verdad creo que Caja Negra es un proyecto que va, como decíamos recién, viviéndose al día. O sea, partió, siempre lo definimos como un divertimento nosotros. O sea, hicimos una revista porque queríamos escribir, digamos, porque queríamos darle espacio a otros para escribir, para rescatar un poco la memoria, pero que fuera algo divertido para nosotros hacerlo, digamos, que tiene ese perfil. Nos impusimos, por ejemplo, está bien forzado de que los textos fueran parte de una caja. Entonces, que se nos ocurrió nomás. Hasta ahí va a ir jugando con eso. Yo no sé si la revista sea en este minuto o llegue a ser un espacio que permita esta creación, esta conformación de esta política que es necesaria, pero lo que sí estoy seguro es que vamos a ir abriendo ese camino, a medida que podamos, vamos a ir invitando más y más gente a participar, a abrir más espacios de comunicación. Hemos pensado hacer algunos proyectos más, digamos, radiales, por decirlo así, o ir ampliando nuestras dinámicas comunicacionales, pero no me pongo ese, ese sallo de decir acá nosotros lo vamos a Claro, mover, no pero sé. si bien, digamos, una revista por sí sola, digamos, no se puede plantear así como un Sí, objetivo de poder, digamos, digámoslo así, ¿cierto? Pero sí, como medio de comunicación, digamos, al fin y al cabo, sí hacen las veces de una antena también, por cierto, receptiva de lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, ¿ustedes qué cambio, no sé, pues en el contenido de la revista han observado, digamos, en este abanico de eventos que han sucedido en estos 2 años, digamos han sido unos 2 años bastante cortos y bastante rápidos? sí. Eh, ¿qué, qué- qué oleadas se notan ahí de temas, de impulsos, de lo que está ocurriendo en la realidad?
Yo lo que podría un poco tal vez opinar, ni siquiera poder argumentar, es una simple opinión, que probablemente esté muy equivocada, pero es una opinión. Yo creo que tal vez las revistas se abre la posibilidad de generar un medio de comunicación. Yo creo que eso es importante. Yo creo que tal vez con toda esta suerte de tecnologización nos ha permitido el hecho de que no hay que tenerle tanto miedo a hacer una radio, a hacer una revista, a hacer un medio de comunicación, y estamos abiertos justamente a eso. Los chicos hoy en día, los peques, digamos, los jóvenes, hacen películas con el celular, o sea, está totalmente abierto y están todos los insumos para comenzar a hacerlo. Creo que falta un poco el atrevimiento. Tal vez construir la revista Caja Negra es incitar a que no solamente nosotros, sino que todo el mundo puede llegar a hacer una revista, y ojalá que la cuarta región se destaque por tener 10, 100 revistas culturales, sería genial, digamos, ¿eh? Que pueda abarcar otro tipo de realidades, otro tipo de escritura, otro tipo de formatos, y atrevernos un poco a mostrar también lo que estamos haciendo en el ámbito cultural. O sea, no sé por qué siempre nos da un suerte de purito, de vergüenza, lo hacemos puertas cerradas y no nos atrevemos a mostrar justamente las cosas. Y creo que tal vez la Caja Negra se sitúa un poco como como este espacio de testimonio que es posible de poder testimoniar, valga la redundancia, de creer en la cultura como un proyecto de transformación histórico-político-social, o sea, no solamente como un divertimento para ir a pasar un rato agradable, para sacarse un poco la pega, etcétera, etcétera. No, la cultura tiene en sí mismo un contenido, y ese contenido creo que hay que mostrarlo. Y la bienvenida un poco que hace la Caja Negra es decir, de alguna forma, que si así como nosotros nos juntamos 3, 4 pelagatos con un divertimento, como bien dice Hernán, bueno, 3, 4 pelagatos podrán juntarse a hacer otra revista, más allá del formato, más allá si se hace fotocopia, más allá si se imprime, más allá si se hace por Instagram, da igual, digamos, el formato. La gracia es que existan instancias justamente en que la cultura se muestra a sí misma. O sea, lo extraño justamente es que tenemos enormes actividades culturales, ¿ya? Y que extrañamente acudimos a muy pocas de ellas, justamente porque hay poca información, porque hay poca difusión de ellas, o porque muchas veces no tenemos tiempo para poder acudir a todas de ellas, y no podemos abarcar la totalidad. Creo que la extensión justamente de los medios de comunicación, atrevernos a hacer medios de comunicación más vanguardistas, más atrevidos, más sin pelos en la lengua, o sea, perderle el miedo de alguna forma a las opiniones, perder el miedo a decir, ¿sabes qué? No me gusta esto, no me gusta el ministro, no me gusta esto. Creo que estamos en buen pie como para comenzar a sincerarnos desde la cultura y tomar todo el ejercicio cultural de las expresiones culturales sinceras que hacen nuestros artistas, y poder de alguna forma divulgar también un proceso social en su integridad, puesto que la cultura no es un proceso aislado, digamos, lo vivimos entre todos. Y creo que ese ámbito creo que es lo que es la invitación que hace un poco Caja Negra, por lo menos en la intencionalidad final. Tal vez no se consiga, pero es un poco el mover las instancias o las claves precisas para poder afinar el instrumento y poder cantar, digamos, lo que uno quiera cantar, digamos. Si lo hace, lo hace con una guitarra campesina, sería genial también, una guitarra traspuesta, como diría Violeta Parra, maravilloso. Violeta Parra, de alguna forma, fue una que instaló este ejercicio justamente de la cultura, no la pescó nadie. Lo mismo hizo Mata con el mural, o sea, salió justamente por Facebook varias alusiones frente al rayado que se hizo del mural de Mon Laferte. No olvidamos que con Mata también, con la brigada Ramona Parra también se le quitó su nacionalidad por estar ahí instándose justamente a nivel poblacional. O sea, pareciera ser que la cultura no es el ámbito más acomodaticio en términos políticos sociales, por lo menos dentro de una hegemonía político-social. Y por lo tanto siempre está con un discurso súper disidente, y en esa disidencia creo que es necesario rescatarla y mostrarla en toda su amplitud, sin ningún bagaje y sin ningún, al mismo tiempo, sin ninguna intencionalidad más allá que mostrarla. Después podremos conversar, dialogar, discutir, proyectar qué podemos construir con respecto a esto, pero inicialmente creo que hay que comenzar a mostrarla. Y no negarnos, porque ahí el olvido parte por nosotros mismos, no parte por la revista, no parte por el eslogan, parte por nosotros mismos, de cómo nosotros mismos olvidamos la manera como estamos contribuyendo justamente a tratar de demostrarnos el quehacer que hacemos entre todos. Y creo que eso es importante de alguna forma. De ahí la extensión de los medios de comunicación.
Por eso es que también es importante la revuelta en ese sentido, o sea, que muestra también su perspectiva, muestra su parada, podrá estar otros en desacuerdo, bueno, haga también su ejercicio, cree, invente, haga, y no se quede solamente con una crítica a flor de labios, digamos. Aquí hay que crear posibilidades. Y eso es lo que nos mueve la cultura, digamos, la creación. Hacer medios independientes, medios comunitarios que estén vinculados al territorio, que muestren la realidad que los medios tradicionales no están mostrando, ¿ya? Nosotros nos encontramos de lleno en eso, o sea, no tenemos el discurso oficial en ningún caso, y creemos que, como dice Marco, que deben surgir más y más medios y irnos apoyando un poco entre todos. En el caso de la cultura es difícil conseguir, no sé, financiamiento y cosas así, pero vamos en el camino de la autogestión y de alguna manera esto se tiene que sostener. Nosotros tenemos también una página de noticias culturales que se llama verso.cl, que no tiene el perfil de Caja Negra. Este Caja Negra te da la posibilidad de explayarte, de pensar, de discutir. Y acá en esta página de Verso lo que tenemos son noticias. O sea, se lanzó tal disco, va a haber tal actividad teatral, que ha estado con muy pocas publicaciones porque obviamente se frenó todo con la pandemia, pero también tratamos de sostener eso, el dar ese espacio, como decía Marco, a gente que no recibe visitas en su... porque uno ni siquiera sabe que existen, ¿cachai? Ni siquiera uno que está metido en esto a veces se da cuenta. Entonces ese espacio es como nuestra meta principal, digamos. Y no Hernán, perdón, sí, José. nos quería preguntar respecto a que puede repetir el nombre de la página, la otra página que tiene, La otra página como es para que después verso.cl. verso.cl, Sí. ya para que más rato ahí nuestros amigos ahí, no sé, Rodrigo o JP coloquen el link para que visiten la página las personas que quieran saber de ello. Sí, Marcos. Claro, no, un poco complementar lo que decía Hernán, o sea, salirse un poco de este ámbito de la cultura del entretenimiento. O sea, aquí tenemos un cine, el cine famoso Cinemark, que no voy a hablar de la calidad de películas que trae, digamos, pero hay un lenguaje cinematográfico que debería educarse, digamos, a nivel poblacional, digamos, a poder mostrar. Hoy día tenemos una tecnología que se puede proyectar con facilidad, podemos hacer cine itinerante, mostrar el cine nacional, mostrar el cine local, todo lo que tiene los proyectos audiovisual local, los cortometrajes, por ejemplo, salirnos de lo tradicional, meterse con cultura, con pintura, con grafiti, o sea, mostrar la diversidad justamente que implica la creación artística. Yo creo que tal vez la Caja Negra no cumple con ese mismo propósito, tal vez es más como una revista tipo ensayo, podríamos decir así, donde se le abre la posibilidad a los escritores, a los colaboradores, a que den su opinión sobre determinado tipo de temas de acuerdo a su propia perspectiva, y que sin duda es muy acotado, o sea, no nos caben todas las perspectivas. Al mismo tiempo escribimos muy poco. Extrañamente aquí en la región se escribe muy poco, uno pide colaboración y le tienen miedo a escribir, no, lo voy a dejar para otro número, y como si no tuvieran nada que decir, y al contrario, creo que tienen mucho que decir, pero falta valentía. Creo que digamos, la cultura se ha vuelto un tanto acomodaticia en función de cómo, cómo los grandes conglomerados nos ofrecen nos dan una oferta y nos acomodamos en función de esa oferta, digamos. Y tenemos ya una postura, digamos, bastante pobre en el sentido, en el buen sentido de la pobreza, en el sentido de que no queremos de alguna forma, nos restamos a colaborar justamente en el ámbito de la cultura. Y eso habla de una pobreza, digamos, de no querer sumar esfuerzos. Y creo que de ahí tal vez la Caja Negra trata de hacer una instalación de ese punto de vista. ¿Qué más si pensamos en términos políticos hoy en día, digamos, en términos de política cultural, como el número que está ahora dando vueltas, digamos, por la red, que hay grandes críticas en función de cómo se ha desarrollado el arte. O sea, yo escribí, por ejemplo, ahí sobre el concepto de cómo el artista se ha hecho un emprendedor, o sea, de cómo se ha mercantilizado mucho el arte en función de que no tengo plata para poder hacer mi arte, por lo tanto no hago mi arte. O sea,
pero se pueden hacer otro tipos de instancias. Entonces, ahí hay vivimos en un ambiente bien extraño en función de, tenemos que subsistir sin duda a través de nuestro trabajo, pero tampoco podemos dejarlo a una mercadotecnia, digamos. O sea, también hay un esfuerzo también detrás que hay que hacer, pero también tenemos que tener un insumo vital para poder subsistir en esta sociedad de consumo que lamentablemente estamos viviendo. Chile se ha construido así hace ya bastantes décadas, ya no tiene 20 años, ya tiene ya por lo menos 50 años en esta política económica, digamos, por poner mínimo, digo, 50 años. Bueno, vamos con otras preguntas y saludos que han ido llegando y después para ir cerrando, después unas palabras al cierre y pueden explayarse todo lo que quieran. Bueno, Constantino, igual dice Hernán, ¿cómo la revista apoya con sus artículos en la política en grupos, asambleas, agrupaciones de La Serena? Marco, también Constantino dice, ¿es posible que la revista se acerque a los distintos grupos que están activos en La Serena? Sí, perdón. Ya, sí, que vienen, voy a tirar todos los saludos y preguntas. Benjamín Arancibia Collao. Profe Marcos, aún guardo la revista. Saludos, maestro. Lucho Tavilo. Saludos, amigos de Caja Negra. Quería consultar en torno a la idea de micropolítica. ¿Qué implicancias tiene, considerando que pareciera ir en sentido opuesto a políticas culturales que vienen desde lo macro? ¿Cómo se hace micropolítica cultural o social? Ahí pues, nuestros compañeros pusieron el link de verso.cl para que quienes quieran visitar la página. Rockwell Radiante. Justamente el arte y la actividad cultural tienen esa capacidad de develar las contradicciones del sistema político-económico. Por eso, además de los PACO y la institucionalidad, ahora también hay grupos fascistas muy reaccionarios. Juan Pablo Fajardo, notable iniciativa revista Caja Negra. Gracias por compartir su experiencia. Me alegra mucho poder escucharlo y conocer su camino. De seguro resuenan en mucho de que han levantado medios de comunicación, fanzines, revistas y tantas otras formas de comunicación autónoma de los medios tradicionales. De nuevo, Rockwell Radiante dice, ¡guau! ¿Cómo estaría un festival de cine comunitario donde la gente sea la autora? Esos son los saludos que han ido llegando a través de la Radio Popular La Revuelta. Sí, y interesantes visiones hay, hartos desafíos te ponen también, o sea, uno empieza aquí a locubrar ideas y te vas dando cuenta que siempre se va armando ahí. Que se va Ya tenemos armando. un ciclo de cine popular ya. Ciclo de cine popular. Caja Negra en La Revuelta. Sí, Es lo bonito de generar diálogo y Sí. yo creo que tiene que ver con entusiasmar también, que un poco la pregunta que hace Tino también, va a depender mucho de las organizaciones si se entusiasman a escribir. Nosotros siempre felices de que recibir texto indistintamente de la perspectiva, la posición, la ubicación que tengan tanto a nivel cultural, político, social, siempre son bienvenidos, digamos. Basta hablar con contactarnos nomás y estar somos siempre abiertos a incorporarlos dentro de lo que es la misma revista. No, al contrario, nunca, para ser sincero, nos faltan muchas veces artículos, digamos. O sea, de hecho, a tal grado que nosotros tenemos que escribir. Ojalá nosotros no escribiéramos nada y el resto de las personas sí pudiera escribir, digamos, lo cual sería maravilloso para nosotros. Una de las cosas hermosas, digamos, que tiene la revista en PDF, que no lo medimos en páginas. Entonces podemos extendernos libremente, un número puede salir con 30 páginas, otro puede salir tal vez con 50 páginas. Distinto a la edición impresa, que ahí por lucas, digamos, hay que restringirle un poco más en cuanto a plata, digamos, por eso. Pero ante la pregunta de Tino, cualquier institución puede inscribir, distintamente justamente del ámbito en que esté trabajando, ¿ya? En la medida también en que tal vez pueda adaptarse tal vez al mismo corte editorial en cuanto a los temas que podemos estar haciendo, incluso se pueden enviar texto y después lo podemos acomodar de acuerdo a futuros números, digamos, no hay ninguna problemática en ese sentido.
Sí, Marco siempre ha tenido ahí las ganas de ir incluyendo movimientos sociales. Estuvo ahí investigando la otra vez sobre las ollas comunes, cómo podíamos colaborar un poco en la difusión. Pasa que nuestra revista es trimestral, o sea, claro, nosotros sí podemos hacer análisis, conversación, pero en el día a día no sé si seamos mucho aporte en eso, pero estamos buscando la manera, o sea, como les decía recién, a lo mejor a través de la página web y publicando algunas cosas que sean más del día al día, eh, no sé, a nivel de movimientos sociales nos interesa mucho recibir información, acercarnos más. Nosotros a veces estamos un poco perdidos en nuestro propio mundo, así que si alguien nos abre esas puertas, nosotros felices de que vengan, ¿cierto? Claro, ¿no? Y al mismo tiempo, como Nanto está trabajando verso.cl, entonces si no cabe la revista, se puede sacar también por verso.cl, se genera la información ahí, después podemos tal vez agregarla como una actividad que se va a hacer o que se hizo en la revista. O sea, podemos buscar algún formato en que podemos adecuarnos en función de las instancias justamente que nos quieran colaborar. Y ya con respecto a la micropolítica, eso es un tremendo trabajo, digamos. ¿Ah? Creo que yo estoy leyendo a Antonio Gramsci hace un par de meses, digamos. Tremendo autor que hay que volver a leerlo, puesto que hay bases ahí muy interesantes de cómo piensa él la constitución social desde el trabajo micropolítico, de cómo nos juntamos, nos asociamos con pequeños grupos de personas y cómo al mismo tiempo vamos haciendo vinculaciones y asociaciones de trabajo con estos mismos grupos asociados. ¿Ya? Una de las cosas tal vez negativas que tiene la cultura es que nos dejamos guiar por este sistema macropolítico. ¿Ya? Y que si siempre nos dejamos guiar por ese sistema macropolítico, nunca vamos a poder satisfacer nuestras necesidades culturales más concretas. Claro, pues pienso en lo que decía recién Hernán ahí que nos planteaba que al parecer en cierta medida el arte, el artista o las artistas, no sé qué sé yo, se vuelven en un empresario de cierta forma, cayendo, digamos, la misma lógica del sistema económico, o también em, o la cultura siempre está denunciando, digamos, la falta de cultura desde el mundo cultural, pero digamos, cómo nos planteamos el desafío de que otra comunicación es posible, otra cultura es posible, y qué hacemos a un nivel micropolítico, cómo la desarrollamos. Son varios desafíos los que existirían ahí. Creo que hay que comenzar a pensar a la cultura desde un punto de vista hegemónico, o sea, de que la cultura se ejerza como una fuerza hegemónica y que no sea el, esto es un término muy machista, digamos, ¿ah? La chica fea para el baile, digamos, que nadie la sacaba, que era antiguamente, digamos. La cultura pareciera ser que a nadie le gusta, por lo tanto nadie la saca a bailar. ¿Ya? Y eso es porque justamente no vemos la belleza justamente de la cultura, no vemos la belleza de esta chica o de este chico que no ha salido a bailar. ¿Por qué? Porque nos quedamos estereotipados, nos quedamos siempre pensando en grandes criterios. Mm. Y es porque no estamos pensando en la cultura real, estamos pensando más bien en una cultura más bien muy maqueteada, muy de marketing, muy de proyecto, siendo que la riqueza y al mismo tiempo la creación, la viveza que tiene justamente la cultura se hace en términos justamente mucho más instantáneos, mucho más fragmentarios, mucho más incoherente en función justamente del sistema. ¿Ya? No es que sea ilógico, sino que se hace en función de esta resistencia que hablábamos. Tal vez habría que comenzar a pensar una cultura más bien de ofensiva, como hablábamos, además de vanguardia y no tanto de resistencia, de estar siempre un paso más atrás de lo que se está haciendo en política. ¿Ya? Habría que comenzar realmente a pensar una política cultural seria. ¿Ya? O una cultura política, si uno quiere plantearlo. No sé cuál será el lenguaje ahí, qué sinónimo o qué adjetivo vendrá primero, qué sustantivo, qué adjetivo vendrá primero. Pero creo que la cultura tiene que ser un centro, digamos, primordial en términos de cómo nos organizamos. Y eso lo hacemos de forma diaria. ¿Ya? Y esa forma diaria de cómo convivimos con el vecino, con el amigo, cómo hacemos estas fiestas clandestinas de alguna forma, eso tiene que ver con micropolítica. Eso tiene que ver con resistencias, digamos. O sea, ya nadie pesca el toque de queda, nadie pesca y dice, bueno, esto no, los medios de comunicación nos dicen van contra la norma, no. De eso se trata, de ir justamente contra la norma.
Y el arte tiene justamente, y la cultura tiene este deber impositivo, ¿ya? Yo no hablo tanto de autonomía, prefiero hablar de la palabra heteronomía, en el sentido del respeto mutuo que tenemos entre todos. El que es autónomo solamente se respeta a sí mismo y al resto que se joda. La heteronomía me permite justamente tratar de regular el comportamiento y la convivencia social. Y la convivencia social siempre se hace dentro de un ámbito cultural. Y creo que desde ahí hay una base importante justamente que se puede retomar a la cultura como un instrumento, utilizando las palabras de nuestro querido ministro Galli, como un Utensilio. utensilio, claro, como un utensilio. ¿Ya? Pero que sea un utensilio en que si se va a disparar, ¿ya? Que sea un disparo de colores, digamos, un disparo de creatividad, un disparo de imaginación, y que no nos quedemos solamente en esta rencilla de ver mi enemigo versus mi amigo, digamos. Creo que la cultura es mucho más que estas dicotomías. Se abre siempre la diversidad, hoy en día en un Chile mucho más diverso, mucho más potente en cuanto a fuerzas, digamos, que se están ejerciendo en términos justamente de género, en términos justamente también sociales, políticos. Las chicas tienen un tremendo soporte que comenzar a reinstalar y a visualizarlo a nosotros, los varones justamente, y a comenzar a comprender una sociedad totalmente distinta. La cultura tiene que ver justamente con esa apertura. Pero no puede ser solamente de resistencia, tiene que haber ahí una vanguardia que habría que comenzar a instalarla, y pareciera ser que la única forma que hemos aprendido comunitariamente o socialmente es establecerlo justamente a través de esta famosa micropolítica, puesto que la macropolítica no es incapaz de poder leer el lenguaje que hablamos habitualmente en nuestras calles. Por lo tanto, parece que ese lenguaje micropolítico es una forma de organizar, pero tenemos que hacerla a la chilena, ¿ya? Y creo que hay que reivindicar este concepto de a la chilena, que siempre lo vemos como muy peyorativo, muy menor, muy al lote, muy al peo, como diríamos nosotros. Pero la chilena es algo tremendamente auténtico de forma cultural para nosotros, ¿ya? Es una forma de pensar nuestra realidad, y es una forma al mismo tiempo de comportarnos unos con los otros. En eso también radica nuestro humor, ¿ya? Y creo que también la cultura tiene que ser también una cultura humorística, y creo que también ahí se ha transformado muy seria la cultura y tiene que comenzar a ser más lúdica. Y tal vez ahí hay una suerte de vanguardia. Creo que ahí nos falta agregarle un poco más de colores, como diría alguna vez el Quilapayún cuando regresó de su exilio. Faltan hospitales de colores, algo así. Que lo inventen Para los los poetas, poetas, que no lo hagan los ingenieros ni los arquitectos, que lo hagan los Por poetas. favor. ingenieros Claro, comerciales. pareciera Claro. que viviéramos en esta cultura producto, en esta cultura cosa, en esta cultura que está fuera de nosotros. Como si nuestro actuar diario, nuestro actuar cotidiano, el encuentro con el otro, con la otra, no hiciéramos cultura. Me resuena una conversa que teníamos con una compañera eh, en la playa, nos decía, oye, pero la cultura como si fuera una cosa, como si no fuera cultura el ir a comprar pan a la esquina, ¿cachai? Así como Claro. partir desde ahí. Partir de nuestra forma de hablar. El otro día hablaba una persona, le preguntaban que por qué hizo un arreglo en una casa cuando hubo un aluvión no sé dónde, y la persona muy inocentemente, no, yo me la inteligencié. Una palabra maravillosa, dije, esa cosa de dónde la sacan, digamos, la inventan ahí mismo, que tiene que ver con muy infantil, pero eso tiene que ver con una gracia que tenemos, nuestra cultura chilena, del tergiversar el mundo y adaptarlo en función de una intencionalidad que no está muy clara. Yo creo que ahí viene algo lúdico y ahí hay algo que hay que comenzar a rescatar. Creo que hay que comenzar a revalorizar también todo lo que hacemos, inteligenciarnos, ¿ya? No tiene que ver con tanto conocimiento, tiene que ver con nuestra inteligencia cultural. Yo creo que tal vez alguien, no sé si Gardner habrá hablado de inteligencia emocional, tal vez habrá hablado de una inteligencia cultural, no tengo idea, pero pareciera ser que hay que comenzar a mirar con mejores ojos justamente lo que nosotros comprendemos por famosa cultura chilena, sin pretender definirla, porque tampoco podemos acotarla dentro de esos márgenes. Creo que sería un gran error definirla. La indeterminación, la incertidumbre es algo que estamos habituados nosotros a vivir. Creo que alguna vez
también escribía yo sobre nuestro pensamiento telúrico, en el sentido de que estamos tan acostumbrados a los terremotos, ya que todos los turistas cuando vienen acá nos vanaglorian nuestra capacidad de poder hacernos cargo del terremoto, porque nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir está pensada, está situada dentro de un pensamiento muy telúrico, muy de terremoto, ¿ya? Tal vez por eso no valoramos mucho nuestros edificios, los rayamos y los echamos abajo, porque sabemos que viene un terremoto, viene abajo y cambia todo, digamos, ¿eh? Pero hay una forma de pensar ahí que nos distingue de muy distancia con lo que puede hacer un argentino, un peruano, un boliviano, y que es parte nuestra, digamos. Creo que hay que comenzar a buscar nuevas formas de investigación en términos justamente culturales. Creo que ahí el teatro, Claudio Hernández ha hecho cosas maravillosas con rescatar justamente nuestras tradiciones mismas, obras de teatro que deberían ya estar publicadas por todos lados, que todo el mundo debería estar leyéndolas en el colegio, debería estar actuándolas en el colegio, pero que por extrañas razones no están ahí justamente expuestas justamente para que todos podamos tener un acceso a ello. Siento que Claudia sería feliz de poder tener ese libre acceso. Y así pasará con ella y pasará con otros tipos de gestores culturales, digamos. Perfecto. Bueno, estimado, ya ha estado muy entretenida también la conversa, ahí el diálogo que hemos dado acá en la Radio Popular La Revuelta. Bueno, proyecciones respecto a qué se viene dentro de la caja negra y lo que quieran decir respecto también, si quieren saludar a otras personas, no sé, etcétera. Está ahí el espacio y eso, y aparte, y respecto de lo que hemos estado hablando sobre los medios de comunicación, recordar un poco que como Fuga de Tinta cumplimos 10 años y un reconocimiento para los 10 años de Fuga de Tinta y Un a todos los aplauso se compañeros y merecen, ¿no? compañeras 10 años. que estamos ahí en ese proyecto. Un hermoso proyecto y felicitaciones, 10 años. Sí. Sí. Go, go. Sí. Go, go. Yo creo que uno de los proyectos, tal como lo comentaba ahí, un pantalla vidente o un virtual vidente, era ciclo de cine. Creo que Ricardo algo ha estado explorando con eso, con cine de terror, ha hecho cosas interesantes. Hay algunas instancias por ahí que uno puede estar recopilando por ahí, ¿eh? Pero creo que debería ser una actividad constante, debería ser algo muy aparte, que es un lenguaje distinto y hay que ver clásicos, hay que ver Hitchcock, hay que ver a Kubrick, hay que ver películas que ya no se ven ya, pero que están ahí de libre acceso y que uno puede perfectamente llegar y poder conversar con ellos, que sean cosas Orwell, ¿para qué decirlo? 1984, que es un peliculón que hay que ver, digamos, y sentarse a conversar con ellos. Y con respecto a la revista Caja Negra, bueno, revista Caja Negra es tratar primero, creo que, como bien decía Hernán, subsistir tal como hemos subsistido, buscar siempre las colaboraciones. Le pediría a Constantino que por favor también mande los textos con sus asociaciones y así todos nuestros virtual televidentes, pantalla videntes que nos colaboren, que nos manden los textos. Tenemos el correo electrónico que es caja negra de la cultura, gmail.com, que nos pueden mandar ahí, o por intermedio mismo de la misma página web, www.revistacajanegra.cl, nos pueden mandar algún comentario, o a través de verso.cl y podemos contactar y podemos llegar y decir, mira, estos son los parámetros y bienvenido sea, siempre va a ser dentro de ese punto de vista. Y tal vez el proyecto genial sería, por lo menos personal mío, es que ojalá tenga una mayor difusión, que ojalá que más personas puedan leer la revista, puedan opinar positivo o negativamente de ella, da igual, pero que haya un feedback. Creo que no hace falta un poco ese feedback que uno piense que hace un trabajo maravilloso, la raja, pero a veces se ve y no puede que no sea tan así. Pero hace falta justamente esa retroalimentación y creo que siempre eso es importante el tenerlo, digamos, para afinar, para complementar, para madurar ideas o para cambiar algunos aspectos, digamos, que pueden ser más falibles. No sé, Hernán, ¿cómo tú lo ves? Sí, nosotros siempre hemos estado como súper abiertos a esas críticas, a veces ¿cómo se llama? La guardamos como galardones. Marco siempre se acuerda de que le dijeron que esto era la revolución en papel cuché
Así que Claro, cuando la sacamos impresa, nos invitaron a la Feria del Libro, cuando sacamos el tercer volumen impreso, tuve que pelear para que me dieran un stand, estuve ahí con el poeta Shakti Kundalini, claro, terminamos volados enteros, todos salíamos enteros volados después, pero llegó ahí un personaje diciendo justamente de que la encontró muy bonita, pero para hacer una crítica muy burguesa, sin duda, dijo, no, este es un buen esfuerzo, pero intentan hacer la revolución en papel couché, justamente porque la revista tiene formato couché para privilegiar justamente la fotografía, que es lo principal, digamos, en la revista. Pero es una esta sea crítica que la se revolución. asume. Digamos. ¿Ah? Sí. No, yo agradecido porque nos hayan invitado, porque la conversación estuvo interesante y podamos volver a hacerlo. Abrir temas, ¿cierto? Siempre es bueno. E invitar a todos los amigos no solo a leer, a descargar, a compartir la revista, como dice Marco, también a criticarla y ver, pues, siempre se puede mejorar y si alguien quiere participar, bienvenido sea. Gracias. Invitarlos a ustedes también, chicos, por favor, siéntanse libremente de poder escribir, de contar su experiencia con la radio La Revuelta, con Fuga de Tinta, por favor, sería maravilloso poder tener un artículo ahí, que son justamente, la revista tiene esa intencionalidad de querer mostrar no solamente lo que estamos haciendo, sino también nuestra idea de cómo estamos elaborando, que tenemos una posición. Por eso es que se habla del testimonio. Nuestro testimonio tiene que ver, y eso hay que escribirlo, hay que construirlo, crearlo. Y la revista no es más que una instancia justamente para poder patentizar ese testimonio. Y aparte también, como estuvimos hablando también, por ahí salió también algún que tenían idea, igual también algún proyecto de radio. El espacio también dentro de la Radio Popular La Revuelta está abierto también para que ustedes también ahí, o a lo mejor conjuntamente con crear algo, algún espacio donde ustedes participen. Que sería... Hagamos un espacio político, invitamos a Constantín, invitamos a Rodrigo, ahí a Marcelo también, a algunos compañeros que ustedes pueden tener, y hablamos libremente, a calzón quitado, qué cosas nos gustan, ponemos una pauta chiquitita, un tema en específico y opinamos, digamos, porque tiene que ver un poco con eso. Yo creo que el diálogo no hace falta y el diálogo se madura conversando, dialogando entre otros, entre todos. Y creo que desde ahí se pueden construir se pueden crear otras instancias distintas. Creo que eso no hace falta, perder el miedo a encarar justamente el diálogo con los demás. Y desde ahí crear posibilidades, no quedarnos solamente en la pura palabra, crear posibilidades. Eso es lo lindo que tiene el arte, digamos, que nos invita a crear y a construir algo concreto. Vale, pues entonces los desafíos ahí están planteados, en los espacios están abiertos también, así que muchas gracias Hernán, muchas gracias Marcos por esta grata conversación que tuvimos, esperamos que se vuelva a repetir también, por cierto, ahí cuando ustedes estén lanzando nuevos números de la revista, esperamos también tenerlos por acá un poquito más seguidos con esta grata conversa. Así que muchas gracias por haber estado aquí en Radio Popular La Revuelta, muchas gracias al Pepe, nuestro compañero ahí en la locución, y también a JP que ahí está haciendo los controles, permitiendo que esta transmisión salga por Facebook, que nos costó bastante y nos puso unas trabas, pero lo logramos. Así No, que genial. muchas gracias Marco, muchas gracias Hernán. Estuvimos aquí en Radio Popular La Revuelta, entonces hasta que la dignidad que la se haga dignidad se haga costumbre. Maravilloso. Un gran abrazo, maravilloso. estimados. No, Abrazo, grandes Hernán, bendiciones para Marcos, todos, para los un gran abrazo. por favor, también. Un abrazo, José. Juntémonos, Muchas gracias. invítenos, Sí, feliz de participar. Exacto. Y hagamos algo en conjunto, seríamos Hay maravillosos. que darle, ¿no? Sí, hay sí. que Ya. puro darle. Bacán, Vale, bacán. grandes bacán. bendiciones. Un gran saludo para todos. Que estén muy bien. Cariño a Abrazo. todos, que estén muy bien. Vale, abrazo. Abrazo. Adiós. Chao. Chao.